¿Cómo les va? Vamos a empezar la clase de derrame pleural. Bueno, que como ustedes saben era acumulación de líquido dentro del espacio pleural, fundamentalmente por la diferencia entre la presión hidroestática y la presión oncótica entre el espacio pleural y la pleura visceral y la pleura parietal. El volumen y las características de este líquido pleural está determinado fundamentalmente por estas dos circulaciones, la circulación sistémica y la circulación pulmonar, por el drenaje linfático y el movimiento de la caja torácica y el corazón. La pleura parietal está irrigada por la circulación general, por las arterias bronquiales, y la pleura visceral por las arterias pulmonares, que es la circulación menor. La producción del líquido pleural es de aproximadamente 0,01 mililitros por kilo por hora y el drenaje linfático es de 0, en las partes declives del pulmón es de 0,28 mililitros kilos hora, o sea que excede, ¿no es cierto?, la capacidad de eliminación con respecto a la capacidad de producción. Una persona de 60 kilos produce 15 mililitros por día. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Conocer las posibles causas y los diagnósticos diferenciales del derrame pleural, conocer los pasos para el diagnóstico y conocer las opciones del tratamiento. Vamos a empezar con un caso clínico. Tenemos una mujer de 40 años sin antecedentes patológicos que consulta por fiebre de 48 horas de evolución, fiebre 39 grados centígrados, dolor torácico tipo puntada inicialmente y después aparece disnea y astenia. Nosotros le pedimos una placa de tórax, ¿no es cierto?, para evaluarla. Una placa de tórax siempre se pide el perfil, póstero anterior y perfil. Y tómense unos minutos para evaluar esta placa de tórax. Donde vemos un derrame pleural derecho, franco, con línea de Masó, y no vemos ninguna otra alteración de parénquima pulmonar remanente derecho o en el izquierdo. Tenemos otro caso clínico, un hombre de 70 años que tiene como antecedente patológico hipertensión arterial, diabetes, cardiopatía isquémica, se presenta con disnea, taquipnea, edema en los miembros inferiores y tos de 2 semanas de evolución. Además presenta hipoxemia. Tenemos entonces una placa de tórax con esta característica, ¿no es cierto? Con esta característica tiene un derrame pleural bilateral, no muy grande, a predominio derecho. Entonces, teniendo en cuenta estas dos formas de presentación clínica que tienen estos pacientes, nosotros podríamos inferir cuáles son las posibles causas del derrame pleural y cuáles son los signos y síntomas o la anamnesis que tenemos que hacer para llegar al diagnóstico. Entonces, las causas más comunes de derrame pleural que nosotros conocemos son la insuficiencia cardíaca, el cáncer, la neumonía bacteriana y el tromboembolismo de pulmón. Estos dan un trasudado en el caso de la insuficiencia cardíaca, un exudado en el caso de la neumonía y el cáncer de pulmón. La neumonía es la principal causa, el derrame pleural paraneumónico es la principal causa de exudado, y el tromboembolismo de pulmón que puede dar un exudado o un trasudado. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cuáles son los signos y síntomas que nosotros tenemos que ver, o la anamnesis que tenemos que hacer, no sé, el interrogatorio dirigido para llegar al diagnóstico? Si nosotros pensamos en una insuficiencia cardíaca, habrá que ver cuál es la historia de la enfermedad cardíaca, si el paciente presenta edema, si tiene ortopnea, si tiene vía paroxística nocturna, si tiene antecedentes, si pensamos en un cáncer, habrá que ver el antecedente de cáncer de pulmón, cáncer de mama, un linfoma, tumores gastrointestinales, buscar, ¿no es cierto?, en las placas y en los estudios de imágenes masas intratorácicas. Con respecto a la neumonía bacteriana, bueno, tendríamos que buscar tos, fiebre, interrogar sobre tos, fiebre, las características de la fiebre, las características de la tos, el tiempo de evolución, buscar infiltrado, opacidades en la tomografía o en la placa de tórax. Y con respecto al tromboembolismo de pulmón, que como dijimos se puede presentar como un exudado trasudado, buscar disnea, interrogar sobre disnea, inmovilización y dolor pleurítico, sobre todo con irritación de la pleura parietal, debido a que los derrames serohemáticos del tromboembolismo de pulmón habitualmente no son grandes, son pequeños. Entonces, ¿cuál es la clínica del derrame pleural? Que por supuesto ustedes la saben. Puede presentar como un dolor pleurítico, tos seca, disnea, trepopnea, disnea taquipnea, y en los derrames paraneumónicos aparece fiebre, dolor torácico y tos con expectoración. La semiología de un derrame pleural, ¿cuál es?
Vamos a tener abolición del murmullo vesicular en el lugar del derrame, un soplo expiratorio en E, disminución de la expansión de las bases, ¿no es cierto? Columna mate, matidez percutoria y ausencia de las vibraciones vocales, fundamentalmente porque el líquido transporta menos sonido que el aire. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para evaluar el derrame pleural? ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que nosotros tenemos a mano para evaluarlo? Fundamentalmente la placa de tórax de frente y perfil, la ecografía pleural, que nos permite evaluar las características del derrame, el volumen del derrame, si presenta loculaciones o no. La placa de tórax nos permite ver derrames de 200 mililitros o más en la imagen posterior anterior y de 50 mililitros en la imagen de perfil. Y la tomografía computada, que permite una evaluación mucho más efectiva de las características que nombramos anteriormente. Este es una imagen de una ecografía pleural, donde podemos ver en la imagen de la derecha un líquido pleural anecoico, sin tabiques, fácilmente evaluable a través de una toracocentesis, y en la imagen de la derecha un líquido que tiene tabiques, ¿no es cierto?, que lo hace muy difícil a la toracocentesis, sacando menor cantidad de líquido para evaluar. Pero que esto nos permite, como dijimos antes, evaluar la cantidad del líquido y las características del líquido. Tenemos otro caso clínico, un hombre de 35 años, ¿no es cierto?, que presenta fiebre de 38 grados centígrados, tos seca, que después se hace productiva después de un mes de evolución, hemoptisis, sudoración profusa y pérdida de peso del 10% del peso corporal en el último mes. Hacemos una placa de tórax donde podemos ver estas características, una opacidad, un infiltrado en el lóbulo superior derecho y un derrame pleural en la base derecha, la parte inferior del pulmón derecho, y que, teniendo en cuenta esto, que es una forma de presentación distinta al primer caso clínico de la mujer de 40 años que se presentaba 48 horas posterior al inicio de los síntomas, este tiene afección en los lóbulos superiores y tiene mucho más tiempo de evolución. ¿Cuál creen ustedes que podría ser el diagnóstico más probable de este derrame pleural o de esta opacidad que tienen los lóbulos superiores? La toracocentesis es el medio fundamental para evaluar el líquido pleural. Solamente los trasudados no se punzan, excepto características especiales de cada uno. Acá tenemos una toracocentesis con el paciente en decúbito supino, debido a que un paciente de terapia intensiva y no se podía colocar en la posición adecuada, y evaluar las características del líquido, todas las características del aspecto y las características físico-químicas del líquido son muy importantes para poder llegar al diagnóstico, tanto el aspecto físico-químico como la anatomía patológica y el contenido del mismo. Esto nos permite hacer o pedir los criterios del AI para evaluar si estamos ante la presencia de un trasudado o un exudado. Recordemos que los criterios del AI se hacen para el diagnóstico de exudados en una relación del LDH de pleura sobre el suero mayor de 0,6, una relación proteína pleural sobre el suero mayor de 0,5, y cuando la LDH, el líquido pleural, es superior es mayor a los 2/3 del límite superior del valor sérico, hace el diagnóstico de exudado. En realidad, cuando cualquiera de estos parámetros da positivo, tanto la LDH, las proteínas totales o la LDH, la relación de la LDH o la LDH sola en el líquido pleural, cualquiera de ellos hace el diagnóstico de exudado. Entonces, ¿por qué pedimos lo que pedimos en el estudio físico-químico del líquido pleural? ¿Por qué, qué tenemos para evaluar? Tenemos que para evaluar el olor, el aspecto y el color que tenga el líquido, y los demás estudios que nosotros tenemos que pedir en el líquido físico-químico que nos pueden ayudar para el diagnóstico. El olor, el aspecto y el color son muy importantes, no es lo mismo un líquido serohemático que nos orienta hacia una patología neoplásica o un tromboembolismo pulmón, que un líquido amarillo claro que nos orienta hacia un exudado, o un líquido lechoso que nos orienta hacia un quinotórax. El pH es muy importante. Habitualmente pH menores de 7,20 nos orientan hacia una patología neoplásica o un empiema, ¿no es cierto? O inclusive una enfermedad reumatológica como la artritis reumatoidea. El recuento y formal también son muy importantes, que si bien no nos hacen en el diagnóstico diferencial, nos ayuda bastante. El recuento superior de neutrófilos sobre los linfocitos
Habitualmente se presentan en afecciones infecciosas de tipo aguda o embolismo pulmonar. Un recuento superior del linfocito con respecto a los neutrófilos nos habla fundamentalmente de un derrame pleural de mucho tiempo de evolución y que es común en los pacientes con tuberculosis o insuficiencia cardíaca. La citología nos ayuda a hacer un diagnóstico neoplásico, la glucosa, que evalúa y cambia, ¿no es cierto?, a medida que el derrame pleural cambia en piema, el péptido natriurético auricular, ¿no es cierto?, la fracción N-terminal, que nos ayuda o nos orienta hacia el origen de insuficiencia cardíaca, y la adenosina desaminasa, que es una enzima que mide actividad linfocitaria en un paciente donde nosotros sospechamos tuberculosis, ¿no es cierto? Y el citológico, o el recuento y la forma de los glóbulos de la citología tiene un predominio de linfocitos. El ADA no hace el diagnóstico de tuberculosis cuando tiene un recuento, cuando tiene un valor del ADA superior a, igual o superior de 60 unidades internacionales por mililitro dentro de las guías nacionales. En las guías internacionales tiene alta sospecha cuando supera los 40 unidades internacionales por mililitro. Estas son las características del líquido pleural, ¿cierto? Un líquido pleural de cero hemático o hemático, que también puede ser diagnóstico de hemotórax, un líquido amarillo claro y un quirotórax de aspecto lechoso. Entonces, como dijimos, los criterios del AI tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta para exudado, el 98% de la sensibilidad y una especificidad del 83%. Estos son los diagnósticos diferenciales de transudado. Falla cardíaca, habitualmente es bilateral, cuando es unilateral y si es fuertemente, de una clínica fuertemente que orienta a insuficiencia cardíaca, bueno, en ese caso sí habrá que investigar el líquido pleural. La cirrosis hepática, que nos da el hidrotórax hepático, el síndrome nefrótico por hipoalbuminemia, el embolismo pulmonar, que también puede ser un exudado, y el mixedema y la sarcoidosis, que son menos comunes. Con respecto al exudado, tenemos las causas más comunes aquí. El derrame pleural paraneumónico, de sea una neumonía de la comunidad o una neumonía nosocomial, es la causa más común de exudado. Después tenemos el cáncer, fundamentalmente metástasis pleurales, cáncer de pulmón y cáncer de mama. El mesotelioma también como uno de ellos. Otra infección es el linfedema y la tuberculosis, el embolismo pulmonar, las enfermedades gastrointestinales como pancreatitis, la perforación esofágica y las enfermedades reumatológicas que dan exudado, y después estas son causas menos frecuentes de exudados, pero bueno, cuando no llegamos al diagnóstico lo tenemos que tener presente. El derrame pleural paraneumónico es un derrame pleural que siempre hay que buscarlo en las personas de edad avanzada, fundamentalmente porque la clínica no es la habitual, entonces siempre que tengamos la sospecha de una neumonía en un paciente con mayor de 65 años, hay que ir a buscar el derrame pleural con una ecografía o con una placa de tórax para no, para no retrasar el tratamiento, debido a que esto aumenta la mortalidad. El derrame pleural aumenta la mortalidad sobre todo en las infecciones intrahospitalarias en el 47%, en las infecciones de la comunidad en el 17%, y habitualmente el tratamiento depende de los gérmenes que nosotros tengamos a nivel intrahospitalario, ¿no es cierto?, específicos del hospital, como por ejemplo estafilococo meticilino resistente o gérmenes gram negativos, y los gérmenes de la comunidad, que habitualmente los causantes de neumonía son la causa más común es el estreptococo. El derrame pleural, como ustedes saben, tiene diferentes etapas, diferentes fases. La fase exudativa, la fase fibrino-purulenta y la fase organizativa, que determina el aspecto, la bioquímica y la bacteriología propia de los 7 pasos del derrame pleural complicado. ¿Cuál sería la evaluación diagnóstica y el tratamiento, el algoritmo de tratamiento de los pacientes con derrame pleural paraneumónico? Fundamentalmente, en todo paciente que tiene un derrame pleural secundario de neumonía, los antibióticos, la buena nutrición y la profilaxis para el tromboembolismo venoso es fundamental. Después de la placa de tórax, hacemos una radiografía, una ecografía pleural, y en ese caso vemos si está loculado o no está loculado, si tiene septos o no. Y si no tiene septo, podemos hacer una toracocentesis y sacar la mayor cantidad de líquido posible. Si ese líquido no se vuelve a formar, continuamos con el tratamiento antibiótico. Si ese líquido se forma, bueno, habrá que hacer nuevamente, habrá que hacer una nueva ecografía, una placa de tórax y evaluar estas características, y si hay que volverlo a punzar, se vuelve a punzar.
Si el paciente tiene factores de mal pronóstico, esto es, si aumenta la LDH, si disminuye la glucosa, si disminuye el pH o tiene gérmenes, habrá que, si esto está presente, bueno, hay que hacer un comité multidisciplinario junto al neumonólogo, el clínico y el cirujano de tórax para evaluar cuál es la mejor conducta a seguir con este tipo de paciente eh, para el tratamiento. Si un paciente con candidato a cirugía, lo mejor es la videotoracoscopía debido a que es menos invasiva que la toracoscopía, y si no, un drenaje con tubo, fundamentalmente de 14 French. Si el paciente no tiene factor de riesgo, bueno, habrá que esperar, ¿no es cierto?, y evaluarlo cada 48 horas para ver las características del derrame. Los derrames pleurales malignos, que son la segunda causa de exudados, son habitualmente secundarios a cáncer de pulmón, cáncer de mama y linfomas. Y las otras afecciones más comunes, gastrointestinal y mesotelioma. Los derrames pleural secundarios a cáncer aumentan la mortalidad del cáncer en sí. Esto depende fundamentalmente del cáncer que presente, ¿no es cierto? Los cánceres del pulmón y los gastrointestinales disminuyen mucho más la mortalidad que los demás, por ejemplo, el mesotelioma o los carcinomas hematológicos o las neoplasias hematológicas. El 15% de los cánceres de pulmón pueden debutar con un derrame y se presentan en 50% de los cánceres en algún momento de la evolución. Y todo esto aumenta la mortalidad. El tratamiento de los derrames pleurales malignos, esto fundamentalmente depende del tipo de paciente que tengamos enfrente, las características del cáncer y demás, pero en líneas generales son la toracocentesis para evaluación, la pleurodesis, que puede ser con talco, nitrato de plata, bleomicina o tetraciclinas, una videotoracoscopía y hacer o no talco para la pleurodesis, o dispositivos semi-implantables, que esto, como les digo, depende fundamentalmente de las características del paciente. El algoritmo de tratamiento de estos pacientes, además de una toracocentesis guiada por ecografías, cuando sacamos el líquido evaluamos si el paciente se le va la disnea o no. Si no se le va la disnea después de la toracocentesis terapéutica, o sea, de la toracocentesis con evacuación completa, hay que buscar otra causa de disnea, por ejemplo, un paciente con cáncer que tenga un tromboembolismo de pulmón o que tiene carcinomatosis. Si el paciente sí se le va a la disnea, hay que ver si el paciente tuvo una expansión pulmonar completa o no. Si tiene una expansión completa, bueno, hay que ofrecerle algún tipo de tratamiento entre un catéter pleural tunelizado, pleurodesis y una combinación de ambos. Esto fundamentalmente depende del tipo de cáncer y del, como les dije antes, el paciente que está enfrente. Y si la expansión no es completa, depende la sobrevida, la conducta posterior depende de la sobrevida del paciente. Si tiene una sobrevida mayor de una semana, se hace un catéter pleural tunelizado, y si tiene una sobrevida y si no tiene una sobrevida mayor de una semana, se hace tratamiento paliativo con oxígeno, morfina y demás. Con respecto a los trasudados, las tres causas más comunes, la insuficiencia cardíaca, el más común, se presenta por aumento de la presión hidrostática de los capilares en la pleura visceral. Es un trasudado con linfocitos, aunque el 25% de los criterios LAI los cataloga como exudado. También se puede, hay una condición especial en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que el líquido se evalúa cuando lo evaluamos en un exudado, que sabrán ustedes, investigarán por qué, y el ProBNP nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. Con respecto al hidrotórax hepático, ¿no es cierto? El hidrotórax hepático es el derrame pleural en pacientes con cirrosis y hipertensión portal. Se presenta entre el 5 al 10% de los pacientes con cirrosis. Se acumula fundamentalmente en el lado derecho y por la diferencia de presión entre la cavidad peritoneal y la pleural. Es de mal pronóstico. La sobrevida al año es del 43%. Es un trasudado, pero en el 18% de los pacientes se presenta como un exudado, y él es el único trasudado que se debe punzar debido al riesgo de un empiema bacteriano espontáneo, como la peritonitis bacteriana espontánea, en el 13% de los pacientes con cirrosis y derrame pleural. El tratamiento del hidrotórax hepático, en líneas generales, es el tratamiento de la enfermedad de base, diuréticos, restricción de sodio y toracocentesis terapéutica.
Muchísimas gracias.